Buenos días a todos, soy David Scorch, bienvenidos al curso Agujeros Negros y Estrellas de Planck. Estamos en la lección 13 y vamos a comenzar a tratar unos temas muy interesantes que tratan sobre si la materia o la luz es capaz de atravesar el horizonte de sucesos, ya que es de común creencia entre aquellos que conocen algo de relatividad general y relatividad especial, que piensan que el horizonte de sucesos del agujero negro es una región del espacio que tiene una gravitación infinita, ¿no? O que hay una especie de barrera frente a la entrada de objetos. Pues vamos a estudiar estos casos y vamos a ver qué es lo que nos dice la relatividad general. Si os interesan esos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha. Es importante recordar que en las lecciones anteriores hemos estudiado las condiciones sobre las cuales se da el colapso gravitatorio de los astros. Pueden ser estrellas de neutrones, estrellas normales, colisiones entre diferentes objetos. Y de tal manera que la materia de estos objetos acaba dentro de una superficie que se llama el horizonte de sucesos, debido a que no es capaz de contrarrestar la fuerza gravitatoria debido a la presión que generan los constituyentes de ese objeto. Eso lo vimos en lecciones anteriores. Pero vamos a estudiar este caso un poquito con más detalle, cómo se podría formar ese agujero negro, por ejemplo, o cómo son las trayectorias de los objetos que se acercan al horizonte de sucesos. Es importante haber visualizado antes los cursos de relatividad especial y general, donde encontraréis unas lecciones que son de especial importancia para poder entender esta lección de aquí. En primer lugar, dentro de este mismo curso tenemos la lección 5, donde hablamos un poquito del horizonte de sucesos en los agujeros negros de Schwarzschild, una especie de pequeña introducción que lo que vamos a hacer en estas lecciones es ir estudiándolo con un poquito más de detalle, dado que ahora sí que conocemos algo más de relatividad general. Aparte de eso, tenemos varias lecciones dentro del curso de relatividad especial, la 24, 25 y 26, aparte de la lección 2 y la lección 4, que son importantes, o al menos que las hayáis visualizado, para poder entender algunos de los gráficos que vamos a enseñar en esta lección. Pues muy bien, como vimos en las clases anteriores, el colapso depende de un límite de masa, pero lo que sucede es que la masa de un objeto que no es capaz de aguantar la fuerza gravitatoria acaba colapsando. Eso significa que toda la masa acaba por debajo del radio de Schwarzschild, que delimita una superficie, como una superficie esférica, en el caso de los agujeros negros de Schwarzschild, que está aquí, que presenta varios problemas, tanto matemáticos como físicos. Pero partimos de un hecho. Los agujeros negros se forman y por lo tanto tiene que ser posible que la masa y la luz sean capaces de atravesar la superficie de Schwarzschild, la superficie del horizonte de sucesos, para poder incorporarse en este agujero negro. Si no, los agujeros negros no podrían formarse. Vimos en las lecciones anteriores que es necesario alcanzar una densidad que depende del inverso de la masa al cuadrado del objeto astronómico que estemos estudiando. Pero quiero que recordéis esta diapositiva bien. Existen los agujeros negros, por lo tanto, tiene que ser posible que la materia y la luz sean capaces de atravesar la superficie de Schwarzschild, sea lo que nosotros como observadores veamos desde fuera. Bien, para poder abordar este problema, para que veáis exactamente cuál es el problema desde un punto de vista matemático y también físico, lo que vamos a hacer es calcular las trayectorias de los objetos que están en una dirección de colisión directa con un agujero negro. Este es un agujero negro de Schwarzschild
aquí estaría la luz y la materia que están alrededor del agujero negro y que todavía no han atravesado la superficie de Schwarzschild, que es esta de aquí, que está delimitada por un radio que se llama el radio de Schwarzschild. Y como vosotros que seguís el canal y habéis visualizado los cursos de relatividad especial y general y también las lecciones de cosmología y de este curso en particular, sabéis que describimos la física en relatividad general como una métrica del espacio, como longitudes, distancias cuadráticas, distancias al cuadrado, entre dos puntos cualesquiera de un espacio. Y esta es la solución que corresponde al espacio-tiempo que forma un agujero negro. Y con esta fórmula podemos calcular las distancias entre, por ejemplo, este punto y este punto, este punto y este punto, pero también entre un punto en la superficie de Schwarzschild y fuera o con puntos internos, porque corresponde a la solución que nos proporciona unos agujeros negros. Y como sabéis, pues tenemos una función aquí, 1 menos 2mgc al cuadrado dividido r, y la inversa de esa función. Ya hablamos sobre esta función con detalle en la lección anterior, donde describimos la métrica de un agujero negro unitario. Y tenemos, aparte de la solución de las coordenadas temporales y radiales, tenemos también la parte de la solución de la métrica con los ángulos polares y azimutales, que en este caso, para esta lección, pues realmente no nos importa tanto. ¿Por qué? Porque en una trayectoria de colisión lo que vamos a estudiar es cómo un objeto o la luz va a lo largo de uno de los radios, de las direcciones radiales, directamente en una trayectoria de choque contra el centro del agujero negro. Y lo hacemos de esta manera porque como no variamos en nuestra trayectoria los ángulos, esta parte de la métrica va a ser 0, porque los ángulos no cambian, ni el azimutal ni el polar. No estamos cambiando trayectorias angulares. Con esta de aquí, bueno, pues esta es la coordenada temporal y sí que la vamos a contemplar por el momento. Entonces vamos a estudiar primero una trayectoria de colisión de un rayo de luz y para ello lo que hacemos es igualar nuestra solución a 0. Y lo hacemos así porque si habéis visualizado los cursos de relatividad especial y algunas de las lecciones como las del cono de luz, de la cual la he mencionado anteriormente, os dejaré un enlace a algunas de estas lecciones al final de la presentación y también un enlace al curso de relatividad especial, para aquellos de vosotros que no lo sepáis. Pero bueno, que sepáis que por definición Einstein, al derivar la relatividad especial, y eso se conserva en la relatividad general, propuso la hipótesis de que las trayectorias de los rayos de luz no tienen distancia en 4 dimensiones. Es decir, la distancia cuadrática del espacio para una trayectoria de un rayo de luz es igual a 0. E igualando esta ecuación a 0 nos va a dar la solución de la velocidad que lleva un rayo de luz a lo largo de su trayectoria, en una trayectoria de colisión hacia un agujero negro. Como no cambiamos los ángulos, pues han desaparecido. Pues esta es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Pues pasamos la coordenada radial, que es lo que estamos cambiando, nos estamos moviendo a lo largo de la coordenada radial, por eso tenemos este diferencial, es cuadrático, está al cuadrado, da igual, del radio, que es igual a esta parte de la derecha de la ecuación, la función de la parte temporal. Bien, pero ahora lo que nos interesa es rearreglar esta fórmula para pasar el tiempo al denominador aquí, y esta función que está en el denominador pasaría al numerador. Y lo hacemos y tenemos que el cambio en la posición radial con respecto al tiempo de coordenadas, es decir, la velocidad que un observador externo mediría al rayo de luz, lo que un observador externo observaría, porque el observador externo observaría
estos cambios con respecto al tiempo de coordenadas. ¿De acuerdo? Esto es una velocidad a lo largo del radio cuadrática al cuadrado. No nos importa. Esta función nos queda ahora al cuadrado y multiplica la velocidad de la luz al cuadrado. Bien. Lo que hacemos es hacer la raíz cuadrada y ahora esto es la velocidad que nosotros mediríamos como observadores del rayo de luz que está dirigiéndose en una trayectoria de colisión al agujero negro. Es la velocidad que nosotros observaríamos desde fuera. Y esta velocidad a lo largo del radio, que es dr dividido dt, es igual a la propia velocidad de la luz multiplicada por esta función. Fijaos, si el rayo de luz está muy alejado del agujero negro, es una R muy grande, si esta R es muy grande, esto es despreciable, es casi cero. Y tendríamos el resultado de 1 menos 0,1 multiplicado por c, pues nos da la velocidad de la luz. Mediríamos aquí la velocidad de la luz, c. Sin embargo, conforme nos vamos acercando al radio de Schwarzschild, fijaos, si llegamos al radio de Schwarzschild, aquí R es igual a 2mg dividido c al cuadrado y por lo tanto se simplificaría con estas constantes 2mg c al cuadrado. Esto nos daría 1 en el radio de Schwarzschild. Si R es igual a 2mg dividido c al cuadrado, como está dividiendo, esto sería 0. Y la velocidad del rayo de la luz aquí en el horizonte de sucesos es 0. Pero recordad que esta es la velocidad que estamos detectando como un observador. Y podemos hacerlo, y este es el resultado que obtendríamos, porque no nos estamos saliendo de las teorías de la relatividad general ni especial. Esto es de acuerdo con la relatividad lo que nosotros observaríamos. Y fijaos, conforme nos acercamos al horizonte de sucesos, esta función va a disminuir la velocidad de la luz. Se va a ir haciendo más pequeñita hasta que se haga 0 al llegar aquí. Y veríamos esto, el rayo de luz, aquí a velocidad de la luz, pero de repente lo que observaríamos si estuviéramos aquí es que la luz se para en la superficie del horizonte de sucesos. Entonces, de acuerdo con esta fórmula, la velocidad del rayo de luz jamás entraría dentro del agujero negro, se quedaría aplastado en la superficie del horizonte de sucesos. ¿Qué pasaría con un objeto con masa? Para un objeto con masa, esto ya no es 0, pero nos da un poco igual. Utilizamos la misma trayectoria de colisión, por lo tanto, no tendremos variaciones en la posición angular. La métrica de la parte angular de la solución va a ser 0. Pues bueno, lo que vamos a hacer es un procedimiento como hemos hecho anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es dividir la parte izquierda y la parte de la derecha por dt al cuadrado. Y nos queda una cosa de este estilo, ¿vale? El cambio entre la longitud en cuatro dimensiones, como nosotros lo mediríamos con el tiempo de coordenadas, es una cosa un poco rara. Es muy difícil pensar qué es esto, pero básicamente es un número. Va a ser un número. En general va a ser un número negativo para cualquier objeto que viaje a menos de la velocidad de la luz y que tenga masa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si fuera la luz esto sería 0. Pero fijaos que es básicamente lo mismo. Tenemos aquí, nos queda un número, ya no está multiplicado por ct al cuadrado, es un número, y aquí tenemos la función inversa, 1 menos 2mgr c cuadrado, multiplicado pues por esta velocidad en la dirección radial al cuadrado. Si hacemos las operaciones, esto lo podemos indicar de esta manera, con un puntito arriba, indica la variación en la posición radial con respecto al tiempo, es una manera simplificada de indicarlo, es una velocidad,
Y así que lo que vamos a hacer es despejar esta velocidad radial, como hemos hecho antes. La dejamos al cuadrado, no nos merece la pena hacer la raíz cuadrada, porque el resultado es exactamente el mismo. Fijaos, en la superficie de Schwarzschild, esto va a ser 1, esto va a ser 0 y este número nos va a desaparecer. Y aquí nos va a pasar exactamente lo mismo, va a ser 0. Como conclusión, la velocidad que nosotros midamos del objeto que se está acercando al horizonte de sucesos de un agujero negro de Schwarzschild le va a pasar, como hemos visto, al rayo de luz. Se va a ir disminuyendo, haciéndose 0, cosa que parece bastante contraintuitiva, ¿no? Si lo puedo llamar de esta manera, porque esperaríamos que el objeto acelerase conforme se va acercando al agujero negro hasta alcanzar casi la velocidad de la luz y atravesar el horizonte de sucesos. Pero eso no es lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein. Esto es una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, pero siempre desde el punto de vista, aquí, del observador externo, del observador que está midiendo el tiempo de coordenadas. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros observaríamos, no lo que pueda estar sucediendo de verdad en 4 dimensiones, que para eso tendríamos que dividir esto, en vez de el tiempo de coordenadas al cuadrado, tendríamos que hacerlo por el tiempo propio, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Pero esto es lo que nosotros observaríamos. ¿Qué es lo que implica la fórmula? Pues esto mismo. Aquí tenemos un objeto que se va a ir aproximando en una trayectoria de colisión al agujero negro y lo que nosotros observaríamos, de acuerdo con la ecuación que hemos derivado, es que este objeto, en vez de acelerar, su velocidad va haciéndose cada vez más pequeñita y queda como aplastado en la superficie del horizonte de sucesos, cosa que es realmente va en contra de cualquier intuición. Pero eso es lo que dice esta fórmula. Conforme R se va acercando a 2mg rc al cuadrado, esto se va acercando a 0 y esto se va acercando a 0 y la velocidad radial con respecto al tiempo de coordenadas dt se va haciendo 0. Y claro, esto es una contradicción, porque entonces, si esto fuera verdad, los agujeros negros no crecerían. Los agujeros negros no colisionarían y fusionarían dando agujeros negros supermasivos. Las estrellas de neutrones no serían capaces, por colisión o atracción de más masa, de generar un agujero negro, porque nada podría penetrar ese horizonte de sucesos. Pero sin embargo sabemos que ese no es el caso. Entonces, aquí estamos frente a una especie de artefacto, digámoslo de esa manera, de las matemáticas. Como os he estado remarcando, es lo que nosotros observaríamos desde fuera midiendo el tiempo de coordenadas. Sabemos que los agujeros negros, pues con las estrellas colapsan y nos forman ese agujero negro. Esto es algo que se observa. Toda la materia acaba dentro y nos forma un agujero negro. Sabemos que se forman y crecen, entonces tenemos que seguir trabajando un poquito más sobre cuál es la naturaleza del horizonte de sucesos, por qué obtenemos estos resultados y si son físicamente interpretables. La materia tiene que entrar obligatoriamente. Vamos a representar para ello los agujeros negros de una forma gráfica. Lo que vamos a hacer es representar una gráfica con la coordenada temporal, que ya sabéis que en relatividad es ct, y una coordenada espacial. Aquí pongo x, no quiero decir con ello que sea la coordenada x, puede ser una coordenada radial o cualquier otro tipo de coordenada general que queramos estudiar, pero pongamos que es el radio o x, ¿no? Y aquí vamos a poner el origen de coordenadas del tiempo, z igual a 0, x igual a 0.
Lo vamos a colocar aquí, simplemente por cuestiones estéticas. Y si habéis visualizado las lecciones de relatividad especial, las del cono de luz, vosotros sabéis que la manera de representar las trayectorias en relatividad especial en estos gráficos de tiempo y espacio, lo que sucede es que en relatividad especial las trayectorias de la velocidad de la luz son las trayectorias que se representan en este tipo de gráfico con un ángulo de 45 grados. Cualquier cosa que se mueva en este espacio de espacio y tiempo en ángulos de 45 grados son desplazamientos a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Perdón, superiores no, idénticas a la velocidad de la luz. Entonces podemos aprovechar este tipo de gráficas para colocar aquí una barrera roja con ángulo de 45 grados que nos representa el radio de Schwarzschild de un agujero negro que va a estar en esta zona. ¿Entendéis esta representación? Aquí lo que estamos representando, digamos, es un poquito la velocidad de escape. Aquí, para poder escapar de esta zona, necesitamos velocidades superiores a la velocidad de la luz. Necesitaríamos un objeto cuyo ángulo sea menor de 45 grados. Yo os animo a ver la lección del cono de luz para poder entenderlo bien. Sin embargo, una trayectoria a velocidades inferiores a la de la luz, pues tendría un ángulo de este estilo, más grande de 45 grados, ¿de acuerdo? Porque la velocidad sería menor. Entonces podemos aprovechar esta propiedad de este tipo de gráficas para representar el agujero negro aquí con esta barrera de velocidad de la luz en rojito y que representa nuestro radio de Schwarzschild, ¿de acuerdo? A lo largo del espacio y el tiempo. Lo de fuera es el espacio de fuera, lo de dentro es el agujero negro. Aquí, arriba del todo, tendríamos la singularidad, ¿de acuerdo? Tendríamos la singularidad. Es decir, cualquier cosa que penetre por aquí acabaría llegando a la singularidad, al centro del agujero negro. Bien, esto sería la trayectoria de la luz que nosotros observaríamos desde fuera. Como ya os he dicho, aparentemente la luz, en este caso, sigue una trayectoria también de 45 grados en esta gráfica, pero en vez de ir en dirección positiva, alejándose del agujero negro, va en la dirección espacial negativa, acercándose al agujero negro que está en este origen x igual a 0, nuestro centro, ¿vale? Y en el futuro, si lograra entrar al agujero negro atravesando el horizonte de sucesos, acabaría en la singularidad. Pero matemáticamente lo que hemos visto con estas ecuaciones que hemos analizado es que realmente aparentemente hay una barrera. La velocidad de la luz se nos pararía aquí, sería algo sorprendente. Sin embargo, aquí un rayo de luz en esta zona que se nos escape del agujero negro, que se aleje del agujero negro, pues bueno, pues puede atravesar el espacio y llegar al infinito, ¿no? Al espacio infinito. Ambas son trayectorias de luz. Y este resultado que hemos obtenido parece indicarnos que en la solución de Schwarzschild hay una discontinuidad aparente en el radio de Schwarzschild. Parece que es una barrera que la luz no puede atravesar, pero sabemos que la luz sí que puede atravesarlo. Entonces hay como una especie de discontinuidad en este horizonte de sucesos que vamos a intentar analizar en las lecciones posteriores. Vamos a ver ahora las trayectorias de objetos con masa. Las trayectorias de luz, como ya hemos visto, son líneas rectas con un ángulo de 45 grados en este tipo de representación. Pero la de los objetos con masa, las trayectorias son diferentes, son lo que se llaman trayectorias hiperbólicas en el espacio de Minkowski. ¿De acuerdo? Os invito a ver las lecciones
que os he indicado en las diapositivas anteriores sobre el movimiento hiperbólico de los objetos en relatividad especial. ¿Por qué los representamos de esta manera? Aquí tenemos un objeto que se va moviendo en el espacio y en el tiempo, y en 4 dimensiones el tipo de movimiento que nosotros representamos es un movimiento hiperbólico, que es un poquito raro, pero os podéis imaginar pues, que hay un objeto que está recorriendo este espacio y este tiempo formando una especie de hipérbola dentro de nuestro gráfico. Y conforme nos vamos acercando al agujero negro, a la zona de más gravitación, esta hipérbola se va haciendo más pronunciada, ¿vale? Pero, debido a las mismas razones que hemos explicado para el rayo de luz, si nosotros detectamos estas trayectorias de esta manera, si el objeto no entra dentro del agujero negro, las hipérbolas van a ser cada vez más pronunciadas y la dirección en el futuro de esta rama de la hipérbola va a ser, ¿cómo se dice? Jamás va a llegar a cruzar este rayo de 45 grados, ¿vale? La ecuación de la hipérbola será asintótica, esa es la palabra que quería buscar, asintótica a estos rayos de luz, tanto en el futuro como los rayos de luz pasados, ¿de acuerdo? Estos objetos no van a ser capaces de cruzar. Las trayectorias, si se acercan mucho, van a ser asintóticas. Bien, ¿qué es lo que sucede si nosotros estamos en una de estas trayectorias y lanzamos un objeto fuera que queramos que entre dentro de nuestro agujero negro? ¿De acuerdo? Bueno, esta es la trayectoria más cercana. Esto debería ser asintótico a esta línea de 45 grados y jamás podría cortarlo. Vale, este tipo de gráfica nos va a ayudar de una manera muy sencilla a entender qué es lo que observa pues, un observador. Para hacerlo más fácil no he acercado mucho la hipérbola, pero lo que nosotros veamos aquí es exactamente lo mismo que una trayectoria hiperbólica muy cerca del agujero negro, pero ampliado. Esto lo hacemos para que se vea bien. Pues bueno, pues estamos nosotros recorriendo esta zona y en un momento pues lanzamos un objeto que es una bola pues, de color azul y lo lanzamos hacia el agujero negro. Y la trayectoria va a ser con un ángulo inferior a los 45 grados porque es una velocidad inferior a la de la luz. Pero nosotros, cuando miramos, estamos en esta trayectoria y miramos hacia el agujero negro y hacia nuestro objeto, lo que detectamos es la luz que nos llega emitida del objeto. Entonces, este objeto va a emitir luz. Pero en este gráfico, la luz del objeto solo puede recorrer direcciones de 45 grados, ¿vale? Y como va hacia atrás, esta es la luz que nosotros vamos a observar del objeto. Y si estamos en esta trayectoria, observaríamos la luz en este punto. ¿Veis que corta aquí? En este punto de nuestra trayectoria de espacio-tiempo observaríamos nuestra bola que se está acercando al agujero negro, ¿vale? A una cierta velocidad. Bien, ¿qué pasa si esta bola sigue acercándose al agujero negro? Y alcanza esta posición. Evidentemente va a alcanzar posiciones intermedias más pequeñitas, pero esto lo he hecho para exagerarlo. Fijaos, alcanza esta posición. Fijaos, emite la luz hacia atrás. Esta luz es la que nosotros deberíamos detectar para poder observar a nuestra bola, pero la luz emitida por este objeto, debido a que las trayectorias hiperbólicas y de luz son diferentes en relatividad, jamás veríamos a este objeto en esta posición, porque el rayo de luz no cortará jamás nuestra trayectoria hiperbólica, que es asintótica a una línea de 45 grados. ¿Lo veis? Y lo mismo pasa cuando se va acercando, y se va acercando normal al agujero negro y llega hasta aquí, pero este rayo de luz tampoco lo veríamos. ¿Qué es lo que nosotros veríamos?
Pues si estamos recorriendo esta zona, nosotros veríamos al objeto aquí, se sigue moviendo, lo veríamos, pero ya a más tiempo en el futuro, se movería aquí a mucho más tiempo en el futuro. ¿Veis? Lo que sucede es que los intervalos de tiempo que pasan entre observación y observación se van haciendo mucho más largos conforme nos acercamos al agujero negro. Y esto implica, esto si queréis hacerlo lo podéis dibujar en un folio con desplazamientos más pequeñitos y ya veréis que eso lo que implica es que la velocidad que nosotros observamos como observadores de este objeto se va haciendo menor, hasta que llega un momento en el que tendríamos que esperar un tiempo infinito para ver que nuestro objeto se desplaza. Por lo tanto, lo que nosotros veríamos es que el objeto va decreciendo su velocidad, se va haciendo más rojo, debido a que la luz emitida va a tener un desplazamiento hacia el rojo por la gravitación del agujero negro, y veríamos un punto al final donde se queda totalmente parado, que es exactamente lo que hemos obtenido con las ecuaciones, con el rayo de luz y con las ecuaciones de un objeto con masa utilizando la solución de Schwarzschild. Pero como veis, esa aparente incapacidad del objeto de atravesar el horizonte de sucesos es más bien un artefacto debido a como se dice, a esa dilatación temporal del observador, esta dilatación temporal del objeto que se está moviendo con respecto al observador, que realmente a que no pueda atravesar el horizonte de sucesos. De hecho, esto caería como un ceporro, atravesaría el horizonte de sucesos y acabaría dentro de la singularidad. Eso lo veremos con un poquito más de detalle en las lecciones siguientes porque todavía tenemos un par de problemas matemáticos que resolver con esto. Pero yo creo que con este gráfico ha quedado bastante claro por qué hemos obtenido los resultados que hemos obtenido cuando calculamos las velocidades con referencia al tiempo de coordenadas. ¿Vale? Aquí fijaos que el rayo de luz correría totalmente paralelo a la superficie del horizonte de sucesos. Así que realmente el resultado que hemos obtenido y esa aparente contradicción es cuestión de las coordenadas, que el sistema de coordenadas que hemos elegido, ¿no? Y que al final el espacio-tiempo de la relatividad especial y general pues tiene unas características que hacen que la luz vaya de una manera, sin embargo los objetos que no son de luz pues vayan de otra manera, con trayectorias muy diferentes. Como conclusiones, el radio de Schwarzschild supone una barrera. Sí, supone una barrera matemática y una barrera observacional. Aparentemente lo bloquea todo, pero ya hemos visto que ese no es el caso. Porque si no, ¿cómo se formarían y crecerían los agujeros negros? Bueno, pues ya habéis visto un poquito cómo hay que interpretar estos resultados, que estoy convencido de que muchos de vosotros que hayáis seguido otras presentaciones de relatividad pues os habrá chocado, ¿no? Que os digan, es que la luz se para en el horizonte de sucesos. No, la luz no se para en el horizonte de sucesos. Simplemente estamos utilizando en las observaciones un tiempo de coordenadas que se dilata con respecto a cuando nos acercamos a un objeto muy masivo. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito. Os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein, por si no tenéis ni idea que empecéis desde el principio. Y por aquí os dejo también un enlace a una de las lecciones del horizonte de sucesos de Schwarzschild que pues había subido con anterioridad. Pues muchas